Vamos a continuar con nuestro mensaje en Juan, en el capítulo 3. Estamos finalizando ya los últimos versos hasta el verso 21 y voy a invitarlos a que lo busquen desde el versículo 16 hasta el 21. Leo para ustedes Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La semana pasada nosotros estuvimos aprendiendo acerca de la fe y de la incredulidad. La fe en Cristo, creer en Él, aleja totalmente la condenación que tenemos por nuestro pecado. Cristo vino a salvar pecadores condenados al infierno. Y entonces Él, dándoles la justicia de su Hijo Jesucristo, para que sean presentados sin mancha ante el Padre y darles vida eterna. Pero al que no cree, lo que hace es reafirmar aquella justa condenación para todo pecador. La condenación es una realidad y Cristo la anunció a Nicodemo, que pensaba que no merecía condenación por ser un judío, supuestamente hijo de Abraham. En el Antiguo Testamento hay muchas ilustraciones, pero hay una en particular que estamos viendo en las noches con el pastor Ronnie, y es el anuncio acerca de lo que vendría al pueblo de Israel. En Jeremías capítulo 38 se nos cuenta lo que estaba a punto de pasar el pueblo de Israel. Jeremías, el profeta de Dios, anuncia a Israel lo que va a pasar y específicamente a este rey Sedequías. Y quiero leer para ustedes Jeremías 38, 16 y 17. Pueden anotarlo, lo leo para ustedes. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Eran tan fuertes las palabras de Dios, tan certeras, que no iban a faltar, aún si estos hombres, estos caldeos, se encontraban cansados. Voy a leer para ustedes el 37:10. Dice: porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. ¿Pueden ver estas palabras? ¿Pueden entender la fuerza y la promesa de Dios al cumplir lo que él estaba diciendo? ¿Qué hizo Sedequías ante tal anuncio? Creyó la palabra de Dios, se entregó al escuchar este mensaje. ¿Qué hizo Sedequías? ¿Qué leo? Voy a leer para ustedes 39, versículo 11. 39, 11. Bueno, voy a leer el 4 al 8 primero. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció.
y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. ¿Cumplió Dios su promesa? ¿Iba a venir castigo por el pecado? ¿Se cumplió la promesa? Sí. ¿Qué le pasó al que no creyó? Castigo, fuego, destrucción a él y a los suyos. Pero ¿qué le pasó a aquel que creyó la palabra de Dios? Jeremías. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como te dijere. El incrédulo, el que no cree, que recibirá condenación. No creyó el anuncio. Se le dijo: arrepiéntete. Se le dijo: hay condenación, y no se arrepiente. Pero aquellos que creen en el Señor, aquellos que se arrepienten, por la bendita gracia de Dios, tienen la bendición de ser justificados y de tener vida eterna. El anuncio está hecho, el Señor lo ha hecho y lo hizo con este hombre Nicodemo. Ahora, en estos versos que nosotros vamos a ver en Juan capítulo 3, podemos volver allá, los versos 20 y 21, vamos a ver las evidencias. ¿Evidencias de qué? Evidencias de los que creen y los que no creen. Hay condenación, hay un fuego eterno, hay una vida eterna. Mueres y tu destino está determinado. Pero habrá evidencias de a dónde voy. Habrá algo que me diga, habrá alguna señal que me diga: ¿estoy en el camino correcto? ¿Cuál será mi fin? ¿Vida eterna o condenación? ¿Hacia dónde va mi vida? Y el Señor Jesucristo entonces, en su misericordia, da estas palabras a Nicodemo. Dice versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En la versión de la Biblia de las Américas, voy a leer para ustedes: porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Entonces vamos a hablar de las evidencias del que cree y del que no cree. El Señor Jesucristo, aquel que ha descendido del cielo y es uno con el Padre. Jesús, el Hijo de Dios, nos ha revelado nuestra condición espiritual, la condición espiritual de toda la humanidad y la razón de su venida a este mundo. Hay vida eterna, hay una muerte eterna sin Él. El hombre sin Cristo no puede ver estas realidades, a no ser que le sean reveladas a través de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, que le convence de su pecado y al mismo tiempo le da el nuevo nacimiento. Vamos a hablar entonces de esas evidencias que da el Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a hacer es hablar del pecador y sus obras. El pecador y sus obras. Verso 21 dice: porque todo aquel que hace lo malo. Vemos que el Señor comienza con una respuesta, un por qué. Eso es una respuesta. Una respuesta ¿de qué? De las acciones malas que nosotros vemos en el versículo anterior. ¿Por qué practican de continuo esas obras? ¿Que hacen lo malo? La idea es de continuamente hacen la maldad. Estas palabras del Señor dan por sentado que hay una condición natural de los hombres a la maldad y la depravación de cada ser humano. Una inclinación de continuo solamente al mal. El Señor no está diciendo aquí que no haya personas que no puedan hacer el bien.
sino que naturalmente son malvados y que sus acciones corresponden a su maldad. Leo para ustedes Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es la condición de todos los seres humanos. Y dice aquí todo aquel. Así que no se excluye a ninguno. Mujeres y hombres, niños y adultos. No hay excepción de personas, todos. Y eso es una flecha que apunta al corazón de cada persona en el mundo, de este mundo. Todo aquel. Para considerar lo que es malo y lo que es bueno, debe existir una regla. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál creen que es la regla que determina lo bueno y lo malo? Bueno, la única ley que existe y es verdadera es la ley de Dios. Es la palabra de Dios. Es el juez de toda la tierra que ha dado su palabra. Es el creador, y a cada ser humano el Señor ha puesto una conciencia. El día en que el Señor creó a Adán, puso la ley en su corazón, su palabra. Esta fue reafirmada un día en el monte Sinaí, en el resumen de los 10 mandamientos. Pero cada ser humano tiene la ley de Dios grabada en su corazón, corrompida por el pecado. Pero aún así, ahí está. Y le anuncia que hay un Dios y que hay un juez. Leo para ustedes estos pasajes. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? La ley de Dios. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Hay en cada ser humano una inclinación y un deseo natural a la maldad. Y Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18 es muy claro en esto. Podemos darle una mirada en esta mañana. Romanos capítulo 3, versículo 10. Pasajes conocidos, pero que son necesarios en la exposición de esta mañana. Dice así, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El Señor nos habla de cuál es la condición espiritual de toda la humanidad en contra de la ley de Dios. Hay una predisposición natural al mal, opuesta a su ley santa, justa y buena. No, el hombre no tiene que esforzarse para hacer el mal, le sale de natural. Ya lo trae. Y cuando hablamos de hacer mal, nosotros nos imaginamos a la gente que está matando a otra, que se está metiendo a un banco y está matando a otros y sacando dinero. Nos estamos imaginando personas que hacen terribles cosas como Hitler. Es interesante. ¿Sabían que Hitler, en su conquista y en su maldad, hubo pueblos que supuestamente perdonó? Hay maldad en el corazón del hombre, odio, rencor, maldad, engaño. Y la cultura ni los tiempos ni las naciones pueden determinar qué es la maldad. Ahora está de moda el bullying, ¿verdad? ¿Han escuchado, verdad? En las escuelas y en los colegios. Pero díganme los mayorcitos, los que ya son una edad conmigo, ¿esto no pasaba en las escuelas antes?
Ahora, eso que decían, ahora te espero en la salida, ¿verdad? Vas a ver, estoy apoyando esto en ninguna manera. O sea, eso siempre ha sido malo. Y los apodos que usted le ponía a los otros niños o los otros niños que le ponían a usted malvados, siempre ha sido malo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios lo dice, porque no muestra ningún amor al prójimo. Porque está usted ofendiendo a Dios al ponerle apodos, al tratar mal a una persona que fue creada a la imagen de Dios. Pero entonces ahora los derechos de los niños, los derechos humanos, han sacado a esto a relucir como si fuera lo último y lo más nuevo. Los hombres ayer decían que algo era malo y hoy es bueno. Y a lo bueno de hoy posiblemente después le dirán malo. Lo único que puede regir nuestras vidas rectamente es la palabra de Dios y su ley. No hay más. Y con respecto a ella, se determina qué es pecado o qué no es pecado. Qué es maldad y qué no es maldad. El Señor no está justificando la maldad a entender que solo el que hace ciertas cosas, como dice Juan capítulo 3:20, porque todo aquel que hace lo malo, está queriendo el Señor decir que entonces solo el que lo hace y queda aquel que piensa cosas malas. Bueno, yo no las hago, las pienso pero no las hago. ¿Qué de esos? ¿Acaso esos están excluidos en este pasaje? No, en ninguna manera. ¿Cuántas veces, si no fuera por ciertas circunstancias o por ciertas cosas, no haríamos ciertos pecados? Porque alguien nos ve, porque las consecuencias que trae. ¿Por qué aquel dejó de decir malas palabras? Porque le estaba trayendo muchos problemas en el trabajo. ¿Por qué aquel ya no anda en sus borracheras? Posiblemente porque también ya le advirtieron en el trabajo que si sigue tomando lo van a despedir y porque ya está endeudado por las circunstancias. ¿Por qué aquella madre ahora va a tratar de ser una mejor madre? Porque en el vecindario ya se dieron cuenta que no anda cuidando bien a sus hijos. Pero lo que estamos hablando aquí es de la palabra de Dios, que apunta directamente a nuestros corazones y nos dice qué es lo malo y qué es lo bueno. No solamente en actos, sino también en pensamientos, en todo nuestro ser, en toda nuestra vida. David Palmer, en su libro Doctrinas Claves, da unos ejemplos que quiero traer en esta mañana. Dice, consideremos al soldado no cristiano, que en el combate es modelo de valor y amor al lanzarse sobre una granada para salvar a sus compañeros. O al no cristiano que arriesga la vida al arrojarse frente a un camión para rescatar la vida de un niño. O al pagano blasfemo que ayuda al mendigo. O al judío que dona una amplia propiedad para que se utilice como parque público. O al unitario que da $100,000 para construir unos laboratorios en la universidad. O al anciano que vive al otro lado de la calle y no quiere saber nada de la iglesia, pero es respetable, cuida muy bien su casa, arregla el jardín, ama a su esposa, da caramelos a los niños del vecindario y no jura. Bueno, no. ¿Acaso no cuenta eso? ¿No son buenas personas esas? ¿De quiénes está hablando el Señor aquí de estos? Porque todo aquel que hace lo malo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos? En primer lugar, debemos apuntar quiénes son. Son incrédulos. Son personas que no han creído en Cristo. Son incrédulos, como lo dice los versículos anteriores.
no han creído a Jesucristo. Son aquellos que también están en tinieblas y aborrecen la luz, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Pueden acaso estos buenos actos justificar al hombre? ¿Lo pueden hacer? Pueden parecer justas a nuestros ojos, pero no vienen de un corazón transformado, no vienen de un corazón que ha sido cambiado por Dios, no han nacido de nuevo y no tienen la finalidad correcta, no aman a Cristo sino a sí mismos y su pecado y nunca quisieron hacer la voluntad de Dios. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta depravación de los hombres, esta inclinación natural de los hombres es natural e intensiva. O sea, no le cuesta pecar. Lo hace con agrado, es lo que está diciendo el Señor aquí. Es su naturaleza y si puede, haría más. Y si no hay algo que lo detenga, continuaría. El hombre no peca en todas las formas posibles. Esto es una realidad. Miren, muchos de nosotros hemos matado a alguien en un momento de enojo porque no teníamos un arma. Así de sencillo. Pero si lo hubiéramos tenido, lo hacemos. El hombre no peca en todas las formas posibles, esto es una realidad, ni en la forma peor posible, pero incluso puede hacer algún tipo de bien como estos hombres. Pero el hombre sin Cristo peca en todo lo que hace. Peca en todo lo que hace. No hace ni una sola cosa que sea agradable a Dios. Peca porque es pecador. Toda la maldad de este mundo viene del pecado, viene de la maldad de los hombres. Toda desobediencia, toda injusticia, todo crimen, todo robo, toda deslealtad, toda palabra deshonesta, toda codicia, toda perversidad sexual y moral viene del corazón de los hombres, de la maldad de sus corazones. ¿Qué hacen estos hombres? Pero todo aquel que hace lo malo, ¿quiénes son estos? Estos son los que no creen en Cristo. Fijémonos, estos practican la maldad, no aman al Señor y no aman la luz verdadera, aborrecen la luz, aborrecen todo aquello que señala su maldad. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado es. ¿Por qué hacen maldad? Porque son esclavos del pecado. No hay una forma de huir de este pecado. Hacen maldad porque son esclavos de él. ¿Por qué practica el pecado que usted practica? Porque usted es esclavo a él y se encuentra atado a él, y ese pecado le llevará a la condenación. Sus obras, sus acciones demuestran su condición espiritual. Y si nosotros miramos a la palabra de Dios, vamos a encontrar esta verdad de cómo los hombres son esclavos al pecado, hacen pecado y aman su pecado. Vamos a buscar Juan 8, versículo 39. Juan 8, 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El amor a Cristo y las obras están totalmente relacionadas. ¿Por qué estos hombres practican la maldad y hacen la maldad de continuo? Por su maldad y por su pecado. Y es mostrado en aquellos que no creen en Cristo. Esa es la vida del impío, esa es la vida del incrédulo, la práctica continua de maldad, porque está en su corazón. ¿Qué más nos dice el Señor en Juan capítulo 3? Nos dice de estos que practican, que hacen lo malo, dice que ellos aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe usted que hay personas que hablan dormidos? Dicen que hay esposas que han conocido la infidelidad de sus esposos por lo que hablan dormidos. Y hasta responden: ¿y dónde andabas? En tal lugar. ¿Y con quién fuiste? Con tal persona. Y en la mañana: mira, contame un poquito, ¿cómo es que está ese asunto? ¿Cómo pasó esto? Lo tenía muy en secreto. Nadie se daba cuenta. Nadie se daba cuenta de lo que hacía y de lo que vivía. ¿Acaso Dios necesita sentarse a nuestro lado y venir cuando estamos durmiendo para saber si hay algo malo en nuestros corazones? Él no lo necesita, porque la luz de Cristo todo lo escudriña, porque Dios todo lo sabe, porque la luz resplandece en las tinieblas, porque no hay nada que podamos esconder de Dios. Dice Jeremías 17, 9 al 10, leo para ustedes: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Un hombre infiel, como el que les acabo de contar, un hombre que anda en sus maldades y anda en sus secretos. Vamos a buscar Job capítulo 24. Job capítulo 24. Versículo 15. Dice así el versículo 15: el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron, no conocen la luz, porque la mañana es para ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Qué cuadro más real que nos presenta el Señor acerca del adúltero, ¿verdad? O de la adúltera, cualquiera de los dos. En secreto, nadie me verá, nadie conoce. No quiero conocer de Dios, no quiero exponerme a la verdad. Nadie sabe lo que yo ando o lo que yo vivo o lo que estoy haciendo. El incrédulo, el que anda en maldad, no quiere venir a la luz para que sus obras sean expuestas. No quiere reconocer su pecado, ver su maldad y ver a Cristo como el único que le puede libertar. Dice la Biblia en Efesios 5:13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Un poco de luz vence las tinieblas. Y Cristo no es cualquier luz, Él es la luz verdadera. Las tinieblas llenan el corazón de los hombres. La Biblia nos cuenta acerca de las tinieblas desde el principio.
Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, el desorden y lo vacío caminan juntos. Aquellos que andan en tinieblas viven vidas desordenadas y vacías, viven vidas esclavizadas. En sus corazones lo que hay es maldad y no quieren venir a la luz verdadera. Yo no tengo que preguntar a nadie aquí si usted es pecador. La Biblia dice que usted es pecador. Yo no tengo que preguntarle a nadie aquí si usted está en tinieblas y no está en Cristo. Usted está en tinieblas. Yo no tengo que preguntarle si usted se está escondiendo. Usted lo hace, porque lo hace la humanidad desde que Adán pecó. Adán pecó, Adán desobedeció y lo primero que hizo fue esconderse. Y solamente por la gracia de Dios y porque Dios es un Dios de amor y bondad fue que le dijo, ¿dónde estás? Y no era porque Dios no sabía dónde estaba, era para mostrarle su condición como pecador, la vergüenza de su pecado y la maldad que había hecho. El hombre vive en tinieblas, no porque no sepa dónde está, sino porque vive en su pecado, en su maldad, lejos de Dios. Ama las tinieblas y vive en las tinieblas. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Todas las cosas. Cuando una persona, por la misericordia de Dios, es salvada, todas las cosas de su vida son puestas en evidencia. Su vida personal, su vida familiar, su vida en el trabajo, su vida con sus amigos, su vida con cualquier persona y su vida principalmente delante de Dios. Todas las áreas de mi vida, todas las cosas son puestas en evidencia. Todas las cosas. Tiene que cambiar el rumbo. La luz de Cristo ilumina. Dicen que había un barco en alta mar, un gran barco, en una enorme neblina, en la oscuridad. Y el capitán del barco vio una luz a kilómetros. Y con la luz, él hizo eso que se llaman señales de SOS, ¿verdad? Que apagan y encienden. Y comenzó a dar señales. Y le dijo, él pensó, eso debe ser otro barco. Cambie su rumbo. Cambie su rumbo. Voy hacia usted. Le habla el capitán del barco. Y el otro contestó, cambie su rumbo. Al norte, 10 grados al norte. Soy un marinero de 3er grado. Capitán contesta, soy el capitán de esta nave. Cambie su rumbo inmediatamente. Y el otro hombre contestó, cambie su rumbo ya. Soy el marinero de 3er grado en un faro. Era el hombre del barco quien debía cambiar su rumbo, si no se estrellaría contra las rocas y moriría. Su luz alumbra en medio de las tinieblas. La luz de Cristo hace cambiar nuestro rumbo en todo nuestro ser. Toda nuestra vida debe cambiar, absolutamente todo. El hombre vive en tinieblas a no ser que la luz de Cristo le alumbre. Cuando usted está en su trabajo, ¿cómo es su vida? Cuando usted está en la escuela, ¿cómo eres niño en la escuela?
cuando estás frente al televisor o la computadora, cuando estás con aquellos amigos. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué harás del día cuando todas las cosas sean manifiestas por Dios? ¿Qué harás ese día cuando estés frente a la luz verdadera de Cristo, un día delante de Él? ¿Qué harás? ¿Te podrás esconder como lo haces ahora? ¿Podrás huir, pecador, incrédulo? ¿Podrás huir? ¿Podrás huir delante del juez de toda la tierra? Tus obras manifestarán lo que tú eres. Te has escondido de Dios. No quieres que tus obras sean manifiestas. Te habrás escondido de los hombres, pero no te escaparás de Dios. La condición del incrédulo es este: ama hacer el mal, no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, juzgadas, no quiere venir. Pero ahora hablemos entonces del pecador salvado y sus obras. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora vamos a ver las evidencias del que cree en el Hijo de Dios como su Salvador, como aquel enviado del Padre para dar vida eterna a aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que no son condenados. Y he comenzado así este subtítulo porque debo decirle que todos somos pecadores, todos. Aún los creyentes son pecadores. Pablo decía: yo soy el primero de los pecadores, estoy ahí el primero en la fila, dando a entender que entre más conocía a Cristo, más se daba cuenta de la gracia, del perdón que había encontrado en Cristo. Y no solo pecadores, sino que hasta pudiéramos caer en pecado, pero finalmente no permaneceremos en él. Los ejemplos bíblicos de David y Pedro y muchos otros nos muestran que los hijos de Dios pecan, pero al ser expuestos a la palabra de Dios se arrepienten y buscan de Cristo. Y esto no por ellos, sino por el Señor Jesucristo, porque son de Él. Esta verdad que encontramos en las Escrituras está resumida en un pequeño párrafo en nuestra confesión de fe. Dice así en el capítulo 17, en uno de los párrafos dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso, el que dice que no peca, miente y hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos somos pecadores. ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Cuál es la confianza de los hijos de Dios? ¿Cuál es la confianza de los santos en luz? ¿Cuál es? ¿Cuál es la confianza de los hijos del Señor? Jesucristo, nuestro Salvador. La justicia de Él. No nos confiamos en nosotros, confiamos en su obra perfecta a favor del pecador. Pero aquí vemos la bandera levantada, el anuncio, uno de los sellos, una de las evidencias que habla de aquellos que son hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? Versículo 21, Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Practican la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad revelada en la palabra de Dios. No son mis pensamientos. No es todo lo que yo puedo llamar bueno, sino lo que Dios llama justo y bueno. La maldad de los hombres
Puede llamar hoy a lo bueno malo y mañana a lo malo bueno. La verdad es la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Vamos a buscar Juan capítulo 8, versículo 45, unos versos más adelante. Juan 8, 45. Dijo así el Señor: y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La verdad es algo que Dios hace en el corazón del hombre para que crea la verdad. Los creyentes creen toda la verdad de Dios. El creyente cree que aquí en este libro están contenidos hechos verdaderos, que son realidad, que son verdaderos. No solamente como un asunto histórico, sino como la verdad de Dios revelada para nuestras vidas, como nuestra vida de fe y práctica. La luz y la verdad están íntimamente relacionadas. Vamos a buscar 1 de Juan capítulo 5. La luz y la verdad están íntimamente relacionadas. Dice así el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vida en Cristo, una vida que conoce al Señor, es una vida que anda en luz y verdad. El cristiano no tiene dos vidas, tiene una sola vida y esa vida anda en la verdad de Cristo. Y toda su vida es iluminada por la luz de la palabra de Dios. No nos confiamos en nuestros propios corazones engañosos. Confiamos en el Señor y en que el Señor nos hace ver nuestra necesidad de perdón y arrepentimiento. La verdad solo se puede encontrar en Cristo, la cual ha sido revelada en su palabra. El cristiano practica la verdad de continuo, eso es, anda conforme a la verdad del Evangelio. Él nos da una mente nueva, una mente que es la mente del Señor Jesucristo. Vamos a buscar 1 Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Dice así la Biblia. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquellos que caminan conforme a la verdad, les ha sido dada una mente, un corazón, para andar en la verdad de Dios. ¿Y qué es andar conforme a la verdad de Dios y conforme al Evangelio? Efesios capítulo 4 nos da una descripción muy amplia, no es exhaustiva, pero sí bastante amplia de lo que es la verdad. Efesios 4, 17 al 32. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, conforme a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas.
mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, y habéis sido por él enseñados, conforme, escuche esto, a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Andad en la verdad, practican la verdad, conforme a la verdad de Cristo, conforme a la verdad del Evangelio. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que ha nacido de nuevo anda en la verdad y camina en la verdad, anda en la luz de la palabra de Dios. Piensa y considera sus caminos a la luz de la verdad del Evangelio. ¿Por qué toma usted decisiones conforme si le va a dar más dinero a su cuenta bancaria? Papá o mamá, ¿por qué toma decisiones en su familia para su propio bien espiritual o para su carnalidad? ¿Para la gloria de Dios o para la gloria de los hombres? Las decisiones que usted toma son conforme a la verdad del Evangelio. Lo que usted habla, lo que usted dice, la forma en cómo se comporta, hablan de si usted conoce la verdad de Cristo y practica esa verdad. Debemos ser claros en que esto no es una mera sinceridad, andar en la verdad. Un impío puede ser sincero en sus actos, pero no vienen de un corazón transformado, sino malvado. El impío peca sinceramente y lo hace abiertamente. Pero la verdad de Dios, que proviene de la santidad de Dios, que emana su luz pura, sin maldad o pecado, le dice al hombre: esto es lo verdadero y esto es lo correcto. Una evidencia de los creyentes es poner por obra la verdad de Dios en todas las áreas de su vida. Viene a la luz en su vida. Por eso los cristianos leemos la Biblia, para conocer por dónde nos pide el Señor que andemos y qué cosas debemos de corregir en nuestras vidas. Si la verdad de Cristo es anunciada en su palabra, yo quiero conocer esa verdad y que todas las áreas de mi vida sean expuestas a la luz. No hay ningún problema. No hay. No es como aquellos que cuando viene alguien de tributación esconden unos libros y sacan otros. No es cuando como vienen aquellos de que son de estas gente de ISO, ¿verdad? Los que han escuchado acerca de estos términos. No cumplimos esto, vamos a hacer unos cambios aquí para poder cumplirlos. Nada más por ahora. Es que practica la verdad del cristiano. Toda su vida de continuo quiere andar en la verdad. Y si hay algo que está mal, es expuesto a la luz para cambiar su vida. Como les conté con ese barco al encontrarse con la luz del faro. ¿Cómo es cambiada mi vida en todas las áreas? La verdad del Evangelio.
¿Por qué una persona cambia su modo de hablar, su forma de vivir? ¿Por qué una persona puede llegar a amar la palabra de Dios verdaderamente solamente por el nuevo nacimiento? ¿Por qué quiere practicar la verdad? Porque estos no son unos cambios morales. ¿Estamos claros en estos? Estos no son cambios morales. No es, ahora ya no tomo, ahora ya no fumo, ahora ya no digo tantas palabras obscenas, ahora llego más temprano a mi casa y comparto más con mis hijos, ahora estoy yendo a la iglesia. No son cambios morales. Practicar la verdad es solamente porque Dios ha infundido esa verdad en nuestros corazones por el evangelio. Solamente por eso. Y el cristiano practica la verdad porque ha sido grabada en su corazón. La verdad del evangelio. Ya no quiere vivir como antes. Toda su vida quiere exponerla a la luz del evangelio. La verdad de Cristo solo tendrá lugar en el corazón de aquellos que son su pueblo, de aquellos que son sus discípulos, de aquellos que han nacido de nuevo. La verdad no se esconde. La verdad no hace nada en oculto. No teme ser descubierto, pues comprende que siempre está en la presencia de Dios. Aunque David trató de esconder la verdad mintiendo, matando y engañando, la verdad del Señor llegó a su vida y finalmente él reconoció su pecado. Salmo 32. Salmo 32. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nicodemo vivió en un engaño. Nicodemo creyó que la verdad eran mandamientos de hombres. Él nunca honró a Dios. Él necesitaba la verdad de Cristo y Dios en su bondad le estaba revelando su condición. Los fariseos hacían muchas obras, pero el Señor les dijo, miren, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras. Las obras demuestran, los hechos, los actos demuestran lo que hay en mi vida. Todo era externo, pero en el cristiano, en el que cree, la Biblia dice lo siguiente en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el final de Juan capítulo 3, versículo 21, dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Observemos bien, ¿quiénes son estos que practican la verdad? Son creyentes, son nacidos de nuevo. Quieren que su vida sea expuesta en toda su amplitud y hacen obras, no porque ellos quieren ser salvos, sino porque han sido salvados. Ellos hacen estas obras y esas obras vienen de Dios. Estos dos son los ingredientes que no tiene el impío o el incrédulo. El incrédulo no tiene fe en Cristo y no tiene la motivación correcta en sus actos. Las obras del incrédulo, por más buenas que parezcan, no provienen de un corazón transformado. Y sus obras no son hechas en Dios y por lo tanto nunca serán aceptadas delante de Dios. Las obras de los creyentes no se realizan para ganar algún favor con Dios, pues el único que ha agradado a Dios es el Hijo Jesucristo. Nuestra fe es una fe que obra. Si queremos agradar al Señor, porque hemos sido salvados por Él, pero estas obras son hechas por la bondad de Dios, que Él ha hecho posible todas las cosas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra fe es una fe que obra,
mostramos nuestra fe por nuestras obras, y nuestras obras de bondad hacia el prójimo nacen de un verdadero y profundo amor a Dios primeramente y para su gloria, aun cuando las personas llegaran a hablar mal de nosotros. La Biblia dice, pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No nos gloriamos en estas obras, son hechas en Dios y para Dios, para su gloria. Ya el creyente no anda en tinieblas, anda en luz, y toda su vida es así. Dice la Biblia, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz, andad como hijos de luz. Para terminar en esta mañana quiero tener una breve consideración. Quiero que buscamos Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Sabía usted que vamos a ser juzgados por nuestras obras? Pues sí. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hará esa acepción. ¿Significa esto que la salvación es por obras? En ninguna manera. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero los actos, nuestras acciones demuestran si hay fe en Cristo en nuestras vidas o no la hay. Las tinieblas del corazón, el engaño del corazón, la vida que usted vive, muestra y mostrará un día quién verdaderamente es usted. Un día todos seremos traídos delante del Señor y Él revelará las intenciones y los secretos de los hombres conforme al Evangelio de Jesucristo. Y esto es confrontador. Y yo quiero que salgan por esa puerta sin esperanza. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Hay esperanza para mí? Sí hay esperanza para usted, amigo. Sí la hay. Dijo el Señor Jesucristo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Gloria a Dios, hay esperanza. Hay esperanza para el que está en tinieblas. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hay esperanza para usted. Él, en su misericordia, salva a pecadores en tinieblas. El apóstol Pablo fue llamado a los hombres para que se arrepintieran y creyeran, para que fueran pasados de las tinieblas al reino de Dios. El Evangelio de Jesucristo habla de eso, de hombres y mujeres en tinieblas, de hombres que viven y hacen maldad, de hombres que no quieren saber nada de Dios, pero la luz del Evangelio entra y una luz alumbra en las tinieblas. Un poco de luz vence las tinieblas, y no es cualquier luz, es la luz de Jesucristo. Ilumina el corazón para creer la verdad de Cristo, para verse necesitado de Él, para ver que hay condenación para el que no se arrepiente y cree, para confiar plenamente su vida en Cristo. Amigo, hay evidencias. Mire las evidencias en su vida. Mírelas. Condenación o vida eterna. ¿Qué dicen las evidencias de su vida?
Hay esperanza para ti si hoy vienes a Cristo. Él vino a disipar las tinieblas del error, de la mentira, para sacar a la luz la vida por el Evangelio. Hoy hay esperanza para ti. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiera Dios convencernos por su palabra y por su Espíritu. Oremos. Oh Dios eterno, así como en el principio de todas las cosas, tú hablaste y separaste las tinieblas de la luz. Así pedimos, Señor, en esta mañana, que por la luz del Evangelio, por la verdad que está en tu Hijo Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra, los hombres y mujeres sean pasados de las tinieblas a tu luz, al reino de la luz. Solamente tú puedes hacer esto, Señor. Yo, como muchos, anduve en tinieblas, hice y practiqué maldad. Pero un día, Señor, tú tuviste misericordia de mí. Oh Señor, gracias, porque tu promesa es para muchos, a través de los tiempos. Y confiamos que seguirás salvando hombres y mujeres para tu gloria. Tu palabra es clara en decir y dar evidencias de aquellos que aunque piensen que hacen cosas buenas, llegarán un día delante de ti y todas sus obras serán deshechas. Toda su vida será expuesta delante de ti. Nunca se arrepintieron, nunca creyeron, nunca te buscaron. Ten misericordia hoy. Salva para tu gloria. Que sean pasados hombres y mujeres del reino de las tinieblas al reino de la luz. Te alabamos, Señor, en esta mañana y damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén.